Bueno, hemos llegado al artículo 44, que aquí se va a hablar de la composición y constitución de las mesas electorales. Vamos al 1. Publicada la convocatoria de elecciones, el órgano competente de la Administración Parlamentaria notificará a aquellos funcionarios que, de acuerdo con las reglas establecidas en el apartado siguiente, hayan de constituir las mesas electorales, su condición de miembros de las mismas, poniéndolos simultáneamente en conocimiento de los promotores. El punto 2 dice que se constituirá una mesa electoral en cada Cámara, encargada de presidir la votación y realizar el escrutinio correspondiente, así como una mesa electoral coordinadora para el ejercicio de las demás funciones referentes al proceso electoral que se señalan en los apartados siguientes. La mesa electoral coordinadora podrá estar asistida técnicamente por un representante de cada una de las organizaciones sindicales señaladas en el apartado 1 del artículo 43. La mesa electoral coordinadora podrá, asimismo, solicitar la presencia de un representante de la Administración parlamentaria. Punto 3. La mesa electoral coordinadora estará constituida por el presidente y dos vocales designados por sorteo público entre los funcionarios de las Cortes a que se refiere el artículo 42.1. La mesa electoral de cada Cámara estará también constituida por un presidente y dos vocales, que serán asimismo designados por sorteo público entre los funcionarios destinados en la Cámara correspondiente. El vocal de menor edad actuará como secretario. Se procederá de la misma forma para designar a los suplentes de los titulares de los cargos anteriores. Punto 4. Los cargos de presidentes y vocales de las mesas electorales son obligatorios. No podrán ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos. 5. Las mesas electorales se constituirán formalmente en la fecha fijada por los promotores, levantándose el acta correspondiente. Vamos a ver en el artículo 45 el censo electoral. Dice el punto 1. La mesa electoral coordinadora, en su reunión constitutiva, con los medios que le habrá de facilitar la Administración Parlamentaria, confeccionará el censo provisional de electores, con señalamiento de su adscripción a una u otra Cámara, y lo hará público en los tablones de anuncios mediante su exposición durante un plazo no inferior a 72 horas. 2. Contra la inclusión o exclusión de nombres en el censo, podrán presentarse reclamaciones en el plazo de las 24 horas siguientes al término del plazo de exposición de aquel. La mesa electoral coordinadora las resolverá y publicará el censo definitivo de electores dentro de las 24 horas siguientes a la finalización del plazo anterior, fijando al propio tiempo el número de representantes que hayan de ser elegidos de conformidad con el artículo 42. Vamos con el artículo 46, donde se habla de las candidaturas. Vamos a ello. El punto 1 dice que podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o coaliciones de estas. También podrán presentarse candidaturas avaladas por un número de firmas de electores equivalentes al menos al triple de los miembros a elegir. 2. Las candidaturas o listas deberán contener, como mínimo, tantos nombres como puestos a cubrir y consignarán, tras la denominación o siglas del sindicato, coalición o agrupación de electores que las presente, la relación de los nombres y apellidos de sus componentes y el orden de colocación de los mismos. En la relación de nombres de candidatos podrá figurar la identificación específica de la organización sindical a la que cada uno pertenezca o su condición de independiente. La renuncia de cualquier candidato presentado en alguna de las listas para las elecciones antes de la fecha de la votación no implicará la suspensión del proceso electoral ni la anulación de dicha candidatura, aun cuando sea incompleta y siempre y cuando la lista afectada permanezca con un número de candidatos de al menos el 60% de los puestos a cubrir. Las candidaturas se presentarán ante la mesa electoral coordinadora durante los 5 días hábiles siguientes
a la publicación del censo definitivo de electores y serán expuestas en los tablones de anuncios de ambas cámaras. La mesa electoral coordinadora las examinará y solicitará de las mismas dentro de los 2 días hábiles siguientes la subsanación de los defectos formales que hubiera podido apreciar. Las candidaturas podrán subsanar los defectos dentro de los 2 días hábiles posteriores. Transcurrido este plazo, la mesa electoral coordinadora en los 2 días hábiles siguientes proclamará las candidaturas mediante su exposición en los respectivos tablones de anuncios de ambas cámaras. Cualquier candidato excluido y las candidaturas proclamadas o cuya proclamación hubiera sido denegada podrán, en el plazo de un día hábil o del día hábil siguiente, interponer recurso contra el acuerdo de proclamación ante la mesa electoral coordinadora, que deberá resolver en el primer día hábil posterior. La resolución del recurso podrá a su vez impugnarse ante las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta dentro del día hábil siguiente, debiendo resolverse la impugnación en 2 días hábiles posteriores. Punto 4. Cuando concurriere en cualquiera de los miembros de las mesas electorales la condición de candidato, el funcionario afectado cesará en la mesa correspondiente y le sustituirá un suplente. 5. Cada candidatura podrá nombrar un interventor ante cada una de las mesas electorales. Asimismo, la Administración parlamentaria podrá designar un representante que asista a la votación con voz, pero sin voto. Vamos ya al artículo 47. En él se reflejan los actos de propaganda electoral. Dice que cada candidatura podrá designar 3 de sus componentes para que realicen todas las gestiones y actividades propias de la propaganda electoral, quedando por ello exentos durante ese periodo de sus actividades funcionales ordinarias. Los actos de propaganda electoral solo podrán realizarse con una duración máxima de 7 días y deberán finalizar a las 18 horas del penúltimo día anterior al señalado para la votación. Artículo 48. Votación. Punto 1. El día señalado para efectuar la votación, las mesas electorales de ambas cámaras se constituirán a las 8 horas y 30 minutos y la votación tendrá lugar desde las 9 horas hasta las 18 horas, simultáneamente en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Punto 2. El derecho a votar se acreditará mediante la demostración de la identidad del elector y la comprobación de su inscripción en el censo electoral. Los funcionarios votarán en la Cámara en la que presten sus servicios. Punto 2. Cada elector solo podrá dar su voto a una de las listas proclamadas. Los electores no podrán introducir modificaciones en las listas ni alterar el orden de coalición de los candidatos. De colocación de los candidatos. Artículo 49. Voto por correo. 1. Podrá efectuarse la votación por correo previa comunicación a la mesa electoral de la Cámara correspondiente. Esta comunicación habrá de dirigirse antes del 5º día anterior a la fecha de la votación. Punto 2. La mesa electoral correspondiente, una vez comprobado que el comunicante figura en el censo de electores, anotará la petición y remitirá a aquel las papeletas y el sobre electorales. Punto 3. El elector introducirá el sobre de mayores dimensiones, el sobre que contenga la papeleta escogida, que deberá cerrarse, así como una fotocopia del DNI, y lo remitirá por correo certificado. 4. Recibidos estos sobres certificados, se custodiarán por el secretario de la mesa electoral hasta la votación, quien al término de esta y antes de iniciar el escrutinio, los entregará al presidente. Este, previas las comprobaciones oportunas, los depositará en una urna. 5. La correspondencia electoral recibida una vez finalizada la votación será destruida dejando constancia de tal hecho. Bueno, pues vamos con el artículo 50 que habla del escrutinio. Punto 1. Finalizada la votación y una vez depositados los votos por correo, se iniciará el recuento de votos, que será público mediante la lectura en alto
en voz alta de las papeletas. Serán nulas las papeletas que tengan tachaduras, correcciones o anotaciones, así como los sobres que contengan papeletas de candidaturas diferentes. Punto 2. Hecho el recuento de votos, el presidente anunciará el resultado de la votación, especificando el número de votos emitidos a favor en cada candidatura y el voto en blanco y también de los nulos. De todo ello, así como de las incidencias habidas, quedará constancia en el acta, que será firmada por los componentes de la mesa respectiva, también de los interventores y el representante de la Administración, si lo hubiere. Las actas se remitirán inmediatamente a la mesa electoral coordinadora. Dentro de los 3 días siguientes de la fecha de la votación, la mesa electoral coordinadora, con presencia de los presidentes de las mesas electorales de las respectivas cámaras o de los miembros de ellas, en quienes deleguen, realizará el escrutinio global, efectuando la atribución de puestos conforme se señala en el artículo siguiente, y se levantará el acta correspondiente que firmarán los miembros de la mesa coordinadora, los interventores y el representante de la Administración si lo hubiere. El presidente de la mesa coordinadora extenderá, a petición de los interventores acreditados ante la misma, un certificado de los resultados de la votación. Bien, vamos con el artículo 51, que habla de la atribución de miembros en función del resultado. La atribución de miembros de la Junta de Personal a las distintas listas presentadas se ajustará a las reglas siguientes. A. No tendrán derecho a la atribución de representantes en la Junta de Personal aquellas listas que no hayan obtenido como mínimo el 5% de los votos válidos emitidos. B. Se determinará el cociente que resulte de dividir el número total de votos obtenidos válidamente por las distintas candidaturas por el de puestos a cubrir. Se adjudicarán a cada lista tantos puestos como números enteros resulten de dividir el número de votos obtenidos por cada lista por el cociente a que se refiere el inciso anterior. Los puestos restantes, si los hubiere, se atribuirán sucesivamente a cada una de las listas cuyo resto, al efectuar la operación anterior, tenga una fracción decimal mayor. Letra C. Dentro de cada lista se elegirán los candidatos por orden en que figuren en la candidatura. Vamos con la letra D, que dice que en caso de empate de votos o de empate de enteros o de restos para la atribución del último puesto a cubrir, resultará elegido el candidato de mayor antigüedad en las Cortes. E. En caso de producirse vacante por renuncia o cualquier otra causa, aquella se cubrirá automáticamente por el candidato siguiente de la misma lista a que pertenezca el sustituto por el tiempo restante de mandato. Bien, vamos a proceder a la lectura del artículo 52, que dice o habla de la proclamación de resultados y recursos. Punto 1. La mesa electoral coordinadora hará público el resultado de la votación en los tablones de anuncios dentro de las 24 horas siguientes a la finalización del acto del escrutinio global. Los resultados electorales podrán impugnarse en el plazo de un día hábil siguiente a la exposición de aquellos ante la mesa electoral coordinadora, que deberá resolver en el primer día hábil posterior. La resolución del recurso podrá a su vez impugnarse ante las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta dentro del día hábil siguiente, debiendo resolverse la impugnación en los 2 días hábiles posteriores. Punto 2. Resueltos los recursos que se hubiesen interpuesto o transcurrido el plazo de impugnación correspondiente sin haberse interpuesto recursos, los resultados definitivos se publicarán en el Boletín Oficial de las Cortes y la mesa electoral coordinadora expedirá las certificaciones acreditativas de la condición de miembro de la Junta de Personal y remitirá la documentación original para su archivo al órgano competente de la Administración Parlamentaria. Bien, vamos a dejar los artículos siguientes para el próximo vídeo. Un saludito y allí te espero.